¿Qué tal? Mi nombre es Carla Verónica Félix Jaramillo, soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho Tijuana y hoy les vengo a platicar sobre la relación que guardan los Objetivos del Desarrollo Sostenible y los derechos humanos en estas terceras jornadas virtuales. Me permitiré compartir pantalla para mostrarles una presentación. Bien, de entrada, la Agenda 2030, recordemos que nace como iniciativa en el seno de las Naciones Unidas en 2015, donde todos los países se comprometen hacia avanzar hacia dichos objetivos en esta Agenda 2030. Al remitirnos a las características generales de los derechos humanos, tenemos, por ejemplo, la universalidad, es decir, toda persona es titular de derechos humanos por el simple hecho de ser persona. La inviolabilidad de los mismos, es decir, hay un carácter absoluto de los derechos humanos, no hay una justificación para la violación de los mismos. También tenemos la imprescriptibilidad, es decir, no prescriben, no se pierden con el paso del tiempo. La inalienabilidad, los derechos humanos tienen titular, no pueden ser las personas despojadas de estos derechos humanos, son inherentes a la persona. La progresividad, es decir, los derechos humanos evolucionan, crecen e implica una exigencia estar buscando el constante mejoramiento de las condiciones de acceso a estos derechos humanos. También son indivisibles, son interdependientes, ninguno es más importante que otro, no se pueden dividir e incluso la realización del derecho depende a su vez de otros derechos. Aquí vemos una semejanza con los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque ningún objetivo del desarrollo sostenible es más importante que otro. Es decir, son interdependientes y vemos esta transversalidad. Ahora, los derechos humanos generan las condiciones esenciales para el desarrollo sostenible. Sin derechos humanos no podemos pensar en que la Agenda 2030 se pueda materializar. Los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, son el núcleo de la Agenda 2030. Ahora, aquí les muestro los 17 objetivos. Vemos una diversidad de objetivos relativos al fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, reducción de desigualdades, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, alianzas para lograr los objetivos. Ahora, ¿cómo nos fue? A la región latinoamericana, si bien tiene sus propias particularidades, por ello considero para esta charla el índice de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Y bien, ¿cuál fue el desempeño general en la región? Vemos, por ejemplo, a Chile ocupando la posición número 1 en el ranking con un puntaje de 73,68. En segundo momento vemos a Uruguay con un puntaje de 71,50. En tercer momento Costa Rica con 69,98. Vemos más abajo en la posición número 8 a México con 65,55. Es prudente destacar que este puntaje es en la escala del 0 al 100, es decir, el mayor puntaje lo obtuvo Chile con 73,68. Vemos en último lugar a Haití, en la posición número 23 a Guatemala, en el lugar número 19 a Venezuela. Ahora, aquí en la gráfica que les muestro a continuación, aquí vemos cada objetivo del desarrollo sostenible, pero aquí atiende la particularidad que se concentra en el desempeño por los 24 países aquí analizados, estos 24 países latinoamericanos. Observamos, por ejemplo, un buen desempeño en el Objetivo del Desarrollo Sostenible 13. Vemos un 88,8% en este desempeño, que es el más alto, y más adelante explicaremos por qué y el impacto que la pandemia tuvo en el mismo. Vemos también, por ejemplo, un desempeño muy bajo en el objetivo 9 relativo a innovación, infraestructura e industria con 25,1. Después el objetivo 10 relativo a la reducción de desigualdades con 34,4 y el objetivo 16 con 46,1. Este versa sobre justicia e instituciones. Aquí observamos que estos tres indicadores son los que mostraron un peor desempeño de manera general los países latinoamericanos. En primer momento, abordaré de manera breve el 9 y 10 y 16. El 9, que versa sobre innovación e infraestructura. Es importante aquí destacar que en la región latinoamericana predomina la informalidad laboral y esta informalidad laboral inhibe las prácticas innovadoras. Vemos, por ejemplo, a Chile liderando de nueva cuenta, pero observemos algo. El puntaje aquí es de 43,01, es decir, en la escala del 0 al 100,
el país que obtuvo un mejor desempeño no llega ni a la mitad en esta escala. Vemos en segundo momento a Brasil, en tercer momento Argentina, en lugar número 8 Ecuador, después a Perú en el 12, vemos por ejemplo también a Guatemala en el número 21, a México en el número 6 con 33,81. ¿Y qué factores considera este indicador? Considera al número de personas suscritas a la banda ancha móvil, también al número de artículos científicos o técnicos en revistas indexadas, a la calidad de la infraestructura, que esto se toma del índice global de competitividad. Vemos también el gasto público en investigación y desarrollo, es decir, el porcentaje, el ingreso que el Estado destina a este rubro, que particularmente América Latina no brilla en este aspecto. También se considera la solicitud de patentes en este rubro del 9, que es en el que, digamos, América Latina de manera general peor nos fue. Al remitirnos, por ejemplo, al objetivo 10 sobre reducción de desigualdades. Este particularmente observamos que México obtuvo la posición número 3 en el ranking con 25,16. Vemos, por ejemplo, incluso a Brasil en la posición número 14, vemos a Uruguay en el lugar número 1, a El Salvador en el número 2, Perú en el número 3. Observamos, por ejemplo, que países que veíamos en posiciones más altas en los otros indicadores, aquí se encuentran en posiciones mucho menores. ¿Esto por qué? Si bien esto se debe a la disparidad de ingresos y a la polarización de las riquezas en la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Por lo tanto, al no tener esta justa distribución de ingresos y vemos esta polarización de la riqueza, no podemos avanzar en este rubro. Aquí tomamos en consideración el coeficiente de Gini. Después, en el objetivo 16, que versa sobre paz, justicia e instituciones, vemos a Chile y Costa Rica y a Uruguay, al igual que en el desempeño generalizado, las mismas posiciones. Vemos a Chile con 69,74, a Costa Rica con 67,30 y a Uruguay con 64,31. Pero después observamos a México en la posición número 18. Es decir, aquí México tiene serios, digamos, desafíos en torno al fortalecimiento de sus instituciones, de la promoción de sociedades justas, inclusivas y pacíficas. Y ahorita vamos a ver qué se toma en consideración. De entrada, se considera la tasa de homicidios a los reclusos no condenados como proporción de la población carcelaria, es decir, no hay una sentencia, no hay certidumbre jurídica. El índice de percepción de corrupción, donde les preguntan a las personas si consideran que la corrupción ha incrementado en los últimos 12 meses. Lamentablemente la respuesta en mayor medida es que sí, particularmente en el sector público. También les preguntan a las personas si se sienten seguras caminando de noche en la ciudad o en el área en donde viven. Lamentablemente la respuesta es que no se sienten seguras. También toman en consideración los derechos de propiedad y el índice mundial de libertad de prensa. Ahora, este objetivo sobre paz, justicia e instituciones sólidas se destaca porque más de las 2/3 partes de los países de la región registran rezagos críticos. Es decir, vemos serios desafíos en torno a poder cumplir este objetivo. ¿Y cuáles son estos retos? De entrada, frente a los índices de percepción de corrupción en el sector público, la percepción de inseguridad en las zonas urbanas, las altas tasas de homicidio y los altos niveles de inseguridad en las ciudades. Y la cereza del pastel fue la pandemia. La pandemia llega a una región pues muy marcada por las desigualdades, donde, como se comentó, predomina la informalidad laboral, por lo tanto, no hay certidumbre jurídica de poder obtener una seguridad social a través de esa formalidad laboral. Vemos que las personas que viven en pobreza extrema fueron las más vulnerables con la llegada de la pandemia. Pero bueno, es prudente también destacar que en el caso del objetivo 13 de acción por el clima, este se vio afectado de manera positiva. ¿Por qué? Porque debido a las restricciones sanitarias se disminuyó la contaminación del aire, obviamente por las restricciones vehiculares, la conglomeración de personas y bueno, esto particularmente se vio afectado de manera positiva. Pero los indicadores de corte social fueron los que se vieron mayormente afectados.
Hay una proyección de conflictos sociales, del incremento de estos y el debilitamiento de las instituciones. También más del 40% de los países latinoamericanos para este estudio presentan rezagos críticos en el objetivo 16, que incluso han empeorado su desempeño desde 2015. La región aún enfrenta pues múltiples desafíos con relación al avance de los objetivos del desarrollo sostenible por las cuestiones que ya platicábamos, que incluso América Latina es la región del mundo donde más personas se encuentran en riesgo de un homicidio intencional. La percepción de corrupción en el sector público es alto y en suma se tiene una percepción generalizada de que la administración de justicia, tanto civil como penal, no cumple con los criterios de imparcialidad e independencia. Si bien es imprescindible la presencia y actuación del Estado para generar igualdad en donde la misma no se encuentra garantizada, si bien observamos estos retos, estos desafíos que tiene la región, es imprescindible que se respeten, que se promuevan, que se garanticen los derechos humanos. Por supuesto, será indispensable la retroalimentación entre el Estado de Derecho y la democracia, pero también consideremos a la política pública como herramienta para poder materializar ese avance hacia los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El Estado, recordemos, en palabras de Salvioli, la justificación del Estado versa sobre ser garante de propiciar el escenario idóneo en el que se respeten, se promuevan, se garanticen estos derechos humanos y de esta manera es que podremos ver esta realidad de avanzar hacia la Agenda 2030. El propósito de esta Agenda 2030, por supuesto que se relaciona con los derechos humanos. De entrada, destacábamos al principio sus semejanzas en cuanto a la transversalidad de los mismos e interdependencia. No hay derechos humanos ni objetivos del desarrollo sostenible más importantes que otros. No los podemos dividir o categorizar como tal. Todos tienen un propósito y su utilidad ayudará a promover, pues, la promoción de sociedades más justas, más inclusivas. Es evidente que la Agenda 2030 necesita de este escenario donde se respeten los derechos humanos. Será de mucho valor la participación del Estado, como ya se comentó, pero también es importante destacar la participación de la sociedad civil en la medida de que las personas reconozcan la importancia y relevancia de los objetivos del desarrollo sostenible, podría ayudar, podría colaborar a que el Estado le dé la atención debida en sus respectivas prioridades, en su agenda nacional y de esta manera será más fácil ir cerrando las brechas existentes en torno al avance hacia esta Agenda 2030. Por mi parte es todo. Muchas gracias.